Buenos días a todos. Si gustan, vamos a dar inicio mientras se unen las demás personas para respetar el tiempo de ustedes que se unieron temprano. Nada más les voy a pedir, como favor, si no están hablando, que pongan el micrófono en mute. Después podemos hacer una sesión de preguntas o podemos parar en ciertos momentos durante la conversación. Si tienen alguna pregunta que no les está quedando claro algo, algún concepto, para poder de una vez esclarecerlo. Mi nombre es Luis Diego. Yo soy encargado de comunicaciones para la empresa EOS Costa Rica, que es una empresa de desarrollo de blockchain. Y aquí en la llamada están Edgar Fernández y Javier Fernández, que son los cofundadores de la empresa. Ellos van a estar hablando también un poco de la tecnología, un poco de blockchain, como estábamos hablando ahora temprano también, los que se conectaron primero. Parte de lo que nos gusta hacer a nosotros es hablar un poco sobre la tecnología, enseñarle a la gente, esclarecer cualquier duda que tengan, porque también nos interesa que la gente entienda un poco. Sabemos que es una tecnología o un concepto bastante complejo a veces, pero creemos que tenemos una forma bastante interesante de cómo explicarlo para que le quede más claro a todo mundo. Entonces vamos a de una vez a proceder. Este es un segundo webinar que estamos haciendo. Como comentábamos temprano también, la idea original era hacerlos presenciales. Teníamos ya todo preparado para hacer un desayuno y en eso cayó lo del coronavirus, entonces preferimos transformarlo a webinar y de hecho nos ha funcionado bastante bien también para poder invitar a instituciones y gente que está en otros lados que les queda un poco más complicado. Eh, entonces, vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidos a las empresas o instituciones que tenemos hoy. Estamos bastante contentos, nos sentimos bastante afortunados de que nos hayan, de que hayan aceptado nuestra invitación a participar el día de hoy. Y vamos entonces a empezar con el webinar. Edgar, si quiere, empieza en cualquier momento. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Luis Diego, por organizar esto y a todo el mundo por participar el día de hoy y dar esta hora a nosotros, pero más que nada a la tecnología, hablar sobre esto y ver cómo lo podemos aplicar en nuestras instituciones, en nuestros sistemas de salud y en nuestra sociedad en general. Como menciona Luis Diego, yo soy Edgar Fernández, soy cofundador de EOS Costa Rica. Y me enfoco en el lado de negocios y de desarrollo de nuevas relaciones. Me acompaña Javier Fernández también, que es el que se va a enfocar en todo lo técnico, es el tech lead de la empresa y ya cuando hablamos un poco sobre la tecnología, él nos va a ayudar. De mi lado, me gustaría poner blockchain primero en contexto para poner un marco, digamos, de lo que vamos a hablar hoy. Un poco sobre nosotros, si no nos conocen o si no hemos tenido una conversación antes, somos una empresa 100% costarricense, estamos exportando esta tecnología, tenemos desarrolladores aquí basados en el país. Nace EOS Costa Rica de una empresa de tecnología que se llama Sistemas Edeña Internet. Empezamos conectando a los costarricenses en los 90, después enfocándonos en lo que es infraestructura de Internet y ahora desde el 2018 estamos desarrollando aplicaciones para empresas y herramientas de open source sobre blockchain. Algunos proyectos que nos gusta destacar, uno fue la integración de ERPs con blockchain para la trazabilidad de transacciones intercompañía para una de las firmas más grandes de contabilidad. Eso se volvió público hace semana y media con Grant Thornton, que desarrollamos esa aplicación. Dos, tenemos un proyecto local a donde tenemos una aplicación para dar trazabilidad de los contenedores que entran en el puerto de Caldera, en el sector de logística. Y también tenemos un proyecto para calificaciones sobre un blockchain. Esto es open source, puede tener diferentes usos y propósitos, pero sí nos gusta recalcar que la empresa también se enfoca en lo que es código de propósito abierto para servir para el desarrollo de talento local, el capital humano, pero también para crear un ecosistema de blockchain en el país.
Bueno, aquí para empezar el tema de hoy, ¿qué es blockchain? Mucha gente lo asocia con criptomonedas, lo asocia con algo muy en el fringe, digamos. Creo que ahora sí estamos dando cuenta de bastantes casos de uso, pero para mí, ponerlo en contexto, me gusta mucho esta gráfica del Blockchain Research Institute, que está basado en Canadá, a donde vemos blockchain como la memoria colectiva de varias de estas tecnologías de la segunda era digital o de la cuarta revolución industrial, a donde incorpora, ¿verdad? Machine learning, AI, vehículos autónomos, tecnología en nuestros cuerpos, robótica, drones, etcétera. Y todos los datos de una ciudad inteligente, de wearables, de tecnología inteligente, de casas inteligentes, todos estos datos, ¿a dónde van a vivir? Y cómo vamos a protegernos de privacidad, del uso correcto, y cómo vamos a tomar ya posesión de nuestros datos como seres humanos, y también asegurar que se están usando de la manera correcta y que nosotros estamos dando consentimiento para el uso de esos datos. Por eso a mí me gusta pensar en blockchain como esa memoria colectiva que va a servir para conectar todos estos datos que están produciendo estas nuevas tecnologías y de ahí generar confianza en esos datos, confianza en quién tiene acceso, confianza que se están usando de la manera correcta y que no se están colectando datos nada más para temas sin necesidad, ¿verdad? Para tener visibilidad de cómo se están usando los datos que generamos nosotros y los dispositivos del futuro. Ahí es a donde me gusta empezar y poner contexto, pero ya para hablar un poco más a fondo de qué es un blockchain, si lo queremos resumir en una oración, es un registro de datos distribuido y validado entre varios usuarios. Cada usuario no tiene control de sus datos. No es que estamos generando nada más un lugar centralizado, que todo el mundo tiene una copia, a donde una entidad controla qué entra en esos datos y qué no, sino es todo el mundo tiene su propia copia y se genera un consenso en cómo están cambiando esos datos, qué se están agregando, qué se está eliminando o cambiando a cierto punto. Entonces nos da integridad de los datos, trazabilidad de los datos, transparencia y también una manera más eficiente de compartir datos con usuarios que no necesariamente se confían entre ellos. Tal vez con eso le paso la palabra a Javier para que nos hable un poco más de fondo de la tecnología y también del protocolo que usamos nosotros en Nodos Costa Rica. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Javier Fernández. Voy a poner el video también por acá, para que me conozcan. Y bueno, yo estoy del lado técnico y yo trabajo con los desarrolladores creando las aplicaciones blockchain. Y pues, como para contarles un poco qué es la tecnología, cómo se puede aplicar, tal vez podemos pasar a un ejemplo. Creo que tenemos uno en la siguiente filmina, Diego, o más adelante. Pero bueno, algunas de las funciones básicas dejémoslo aquí, con el hash. El blockchain viene a combinar varias tecnologías preexistentes. Una de ellas es la criptografía asimétrica. Y la criptografía asimétrica tiene varias funciones. Una es tal vez la que más conocemos, que es agarrar un dato y encriptarlo, mandarle un mensaje que nadie pueda interceptar y saber qué es lo que dice el mensaje si no tiene una llave para descifrarlo. Y es como el concepto más general de criptografía. Sin embargo, hay otra función criptográfica que es sumamente poderosa, que es fundamental para crear un blockchain, que se llama una función hash. Hay muchos tipos de función hash, pero lo que hace una función hash es agarrar cualquier set de datos de longitud variable. Puede ser una imagen, puede ser un texto, puede ser un PDF, y de esa imagen o de ese archivo podemos extraer una huella digital única para ese set de datos. Entonces, para un set de datos de longitud variable, la pasamos por la función hash y la función hash nos va a dar un identificador único de longitud constante para ese set de datos. Puede ser la palabra hola, puede ser la Biblia entera,
Pero si yo le cambio un punto, una tilde o una coma a ese set de datos, el hash cambia completamente. Y le decimos asimétrico o criptografía asimétrica porque yo de los datos puedo obtener el hash fácilmente, pero del hash no puedo obtener los datos. Entonces funciona en una sola dirección. Y esta es una de los componentes básicos para garantizar la integridad de los datos en un blockchain. Entonces queríamos explicar eso muy bien. La otra función criptográfica que se utiliza es en criptografía de llave pública, a donde tenemos la analogía de tal vez un candado, a donde yo puedo repartir candados a diferentes personas, pero solo yo dejarme la llave. Y en el caso de que se necesita abrir un candado, yo puedo utilizar mi llave sin entregársela a nadie. No hace falta cambiar, exponer mi llave. Yo puedo obtener el candado, abrirlo y nunca revelar la llave o nunca darle a nadie esa llave. Siempre la mantengo yo. De una forma similar, con criptografía podemos mejorar la arquitectura de seguridad de una aplicación porque yo nunca tengo que revelar mis llaves privadas. Si yo utilizo un password convencional para autenticarme, ese password lo tengo que transmitir por la red para que sea verificado por el servidor. Y de forma similar, si yo voy al supermercado y utilizo mi tarjeta de crédito, yo con esa tarjeta de crédito se la paso al cajero. El cajero tiene en ese momento los números, los datos, mi llave privada, por decirlo así, de mi cuenta bancaria. Entonces, esa arquitectura no es muy segura. Con criptografía podemos firmar una transacción y cualquier persona puede verificar que esa transacción efectivamente yo la firmé sin necesidad de revelar mi llave privada. Entonces le agrega muchísimo más seguridad y confianza a las transacciones utilizando esta posesión de llave privada como digamos, la base para construir estas aplicaciones. Y creo que pues cuando combinamos algunas de estas cosas, podemos ver en este diagrama que cómo se construye más o menos un blockchain. O sea, un usuario inicia una transacción y la tiene que firmar con su llave privada y luego cuando esa transacción ya está firmada, la manda a la red y esa transacción es validada por todos los nodos en la red. En un blockchain, como mencionábamos antes, cada nodo es independiente y cada nodo llega a sus propios resultados sin creerle a nadie más. Un blockchain es una combinación entre criptografía asimétrica y también redes entre pares o redes distribuidas. Es otra tecnología preexistente que se emplea, donde todos los nodos tienen la misma importancia en la red. No hay una relación cliente-servidor, sino que es una organización muy horizontal de los jugadores y cada uno valida esta transacción por su propia cuenta. O sea, si estamos hablando de elecciones nacionales, por ejemplo, cada nodo va a llegar al conteo de votos por su propia cuenta y luego comparamos los resultados. Pero nunca confiamos en lo que nos está diciendo otro nodo o otro actor en la red. Cada actor es como autónomo. Una vez que esa transacción es validada por todos los nodos, ya se llega a un estado de consenso que llamamos, que es a donde tenemos una única versión de la verdad. Ese consenso se obtiene con una mayoría de los nodos. En el caso de nosotros, en EOS, utilizamos 2/3 partes más 1. Pues apenas 2/3 partes de los jugadores o de los nodos dicen, sí, esa transacción es válida, ya la podemos agregar al registro del blockchain como un bloque irreversible. Y ya esa transacción se vuelve inmutable, esos datos forman parte de una estructura que es muy fácil de detectar si fue alterada o si fue cambiada. Entonces, de forma muy similar a que podemos ver un resultado de un Sudoku, estos juegos como un crossword puzzle, en todo caso, uno puede verificar que está resuelto fácilmente, pero resolverlo es un poco más difícil. Entonces, podemos mostrarle al mundo que los datos están íntegros y que se han jugado de acuerdo a las reglas del juego,
y es muy fácil para los demás observadores validar que efectivamente se están jugando de acuerdo a las reglas del juego. Y bueno, ya cuando se logra este consenso, la transacción ya queda finalizada en su estado final y irreversible, inmutable y pues permanente en este registro. Eso nos garantiza, pues más que todo, confianza es lo que nos genera, sabiendo que ningún solo actor puede alterar o modificar lo que ha pasado en algún registro. Un ejemplo que nosotros usamos mucho es el de un dominó y un juego de dominó. Los distintos bloques que se arman en un blockchain tienen el hash del bloque anterior o esa huella digital única del bloque anterior. Es el primer registro que viene en un bloque nuevo. Los siempre van encadenados los bloques y tenemos que coincidir que el hash del bloque anterior coincide con el hash del siguiente bloque. Y es muy similar a un dominó, a donde tenemos que ver que los números empatan y que efectivamente se va llegando una secuencia de piezas que va jugando con las reglas del juego, que se están aplicando correctamente las reglas. Y este es un sistema de verificación y de mantener los datos íntegros. Entonces, nosotros nos gusta compararlo con un juego de dominó. En un juego de dominó, los jugadores pueden estar colocando las fichas y ellos son como los que escriben las transacciones a este blockchain, por decirlo así. Sin embargo, podemos tener un conjunto de observadores o espectadores viendo el juego y esa gente puede decir, no, aquí hay un problema, no se colocó esta ficha bien o llevamos la cuenta mal. Entonces podríamos tener como una serie de árbitros, por decirlo así, que están velando que los jugadores están efectivamente cumpliendo con las reglas del juego. Y si alguien no está cumpliendo las reglas del juego, pues se alza la mano y se puede, hay mecanismos de consenso para resolver cualquier discrepancia en la verdad o en las versiones de la verdad que pueden haber para llegar a un consenso en esa cadena. Podemos hablar un poco más de eso en detalle, pero más que todo, por ahí va la analogía. Básicamente, lo que nos permite el blockchain es tener, pues, como les había mencionado, un registro inmutable que podemos verificar matemáticamente de forma determinística que efectivamente esos datos se registraron en ese momento en el tiempo por esta persona y que no han sido cambiados o manipulados. Y eso genera transparencia y visibilidad, nos puede ayudar mucho en el tema de interoperabilidad de distintas instituciones. El tema de descentralización es otro, donde no confiamos en un solo ente para que realice o no le delegamos esa autoridad de llevar los registros a una sola entidad, sino que distribuimos la responsabilidad de custodiar la red entre varios actores y eso nos va a dar mayor seguridad y nos va a dar un poco más resiliencia de la red para asegurarnos de que efectivamente podamos confiar en esos datos y más que todo esas son las ventajas que nos puede ofrecer esta estructura de datos. Y bueno, encima de los datos inmutables, también existe el concepto de contratos inteligentes que tiene que ver con la inmutabilidad de la lógica también. Si yo estoy guardando los resultados de una elección nacional, pues es importante que esos resultados sean inmutables y permanentes y que todo el mundo esté de acuerdo que esos son los resultados. Sin embargo, la forma en que aplicamos el conteo, o si es una encuesta, la metodología de esa encuesta o la lógica que aplicamos a esos datos, es importante que también sea inmutable. Entonces, un contrato inteligente es código que vive almacenado en el blockchain también. Es un programita que guardamos. No solamente guardaríamos los datos, sino también estos scripts o estos programitas que viven en la cadena o código de cadena que también se llaman contratos inteligentes. Y un contrato inteligente también funciona de forma determinística. Los inputs de ese contrato siempre van a dar los outputs esperados. Y
para cambiar este contrato, tiene que existir un consenso entre todos los jugadores en el ecosistema. Así es que si un jugador cambia el contrato o tiene un resultado distinto, podemos identificar esa diferencia y casi que ignorarlo y mantenernos con los resultados que la mayoría de los contratos están obteniendo. Y esa se llama tolerancia a fallas bizantinas, decimos en blockchain, y es básicamente la habilidad de mantener la lógica que aplicamos a los datos también confiable e inmutable. Tenemos otra analogía para este concepto, que es el de una máquina expendedora. Entonces, sabemos que la máquina va a actuar según ciertas reglas y funciona de forma autónoma. No hay otra persona en la que estamos confiando, sino estamos confiando más que todo en el algoritmo que está almacenado dentro de esta máquina expendedora. Entonces, si yo inserto la cantidad de dinero suficiente y selecciono el producto que me interesa, la máquina va a validar que efectivamente hay suficiente dinero depositado para el precio del producto y no va a extender el producto. En caso de no tener suficiente dinero, pues también me regresa el dinero o me pide que deposite más. En todo caso, es una forma tal vez de explicar cómo un contrato inteligente va a funcionar de forma autónoma y determinística, y por más que uno le grite a la máquina o por más que le apunten un revólver a la máquina o una bomba nuclear, no va a cambiar de opinión. La máquina está programada para funcionar de esta forma y no hay forma como de sobornar la máquina o tratar de cambiar la lógica, ya queda como inmutable. Eso es otro punto clave en blockchain. Vamos a ver qué sigue. Bueno, en esta parte, no sé si hablar un poco de las ventajas de blockchain. La información queda encriptada e inmutable, entonces tenemos estas firmas digitales a donde yo nunca tuve que exponer mi llave privada, a donde podemos confiar que efectivamente podemos verificar que viene de esta persona y que la seguridad que aplicada en esa autenticación de las personas es mucho más robusta de los sistemas convencionales. Podemos tener un registro descentralizado que tiene muchas ventajas, no solamente que no hay un ente central que controle la información, sino también si hay un ataque a la red, es muy difícil atacar toda la red. Se puede atacar un solo nodo de la red, pero atacar toda la red se vuelve mucho más costoso y mucho más difícil. Si hay un desastre natural, podemos tener los datos distribuidos en diferentes áreas geográficas para asegurarnos de que ciertos nodos no son afectados por esos desastres. Y bueno, eso nos permite ciertas ventajas como la trazabilidad en tiempo real, aumenta la confianza, eficiencia en registro de datos y últimamente baja costos. De muchas aplicaciones existentes las podemos hacer mucho más eficientes. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre uno de los casos de usos que nos gusta mucho a nosotros. Se llama Fiscal Digital, es un proyecto que se está llevando a cabo en Guatemala utilizando EOS-IO, que es el mismo protocolo de blockchain que usamos nosotros. Y esta aplicación en Guatemala está haciendo una auditoría ciudadana de los procesos electorales, a donde los ciudadanos reciben copias de las actas electorales, ellos las van digitando y van generando un registro paralelo en un blockchain a los resultados oficiales del gobierno de Guatemala, y comparando esos resultados para efectivamente ir haciendo como una auditoría del proceso electoral. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos generar nuestros propios datos sin depender de un ente central puede haber una coordinación de esfuerzos entre distintos ciudadanos para verificar que los resultados que obtengan en esta aplicación blockchain coincidan y sean consistentes con los datos oficiales. Y pues es un ejemplo de cómo se puede utilizar la tecnología para llegar a estos
como verificaciones o hacer como checks and balances de diferentes instituciones. Eso fue más o menos lo que habíamos explicado, que cada acta es digitada por los ciudadanos. Y bueno, este es otro caso de uso ya, creo que estamos presentando, que tiene que ver con datos abiertos. Cuando una institución pública genera datos, esos datos son de los ciudadanos, son datos que no le pertenecen a una sola institución, sino le pertenecen a todo el colectivo del país, digamos, a toda la población. Entonces esos datos, si los colocamos en un blockchain, ya se escapan como del control de una sola institución. Y eso es importante porque los datos abiertos ya no pueden ser modificados o alterados y también no pueden ser revocados por la institución. Y eso le genera más transparencia y pues visibilidad a la ciudadanía que está ocurriendo. En casos, creo que en la Casa Blanca de Estados Unidos tenía un programa de datos abiertos y cuando llegó Trump decidieron eliminar los datos abiertos. Entonces la Casa Blanca pudo como cerrar los datos abiertos. Si ponemos algunos datos que le pertenecen a la ciudadanía en el blockchain, ya eso se vuelve como parte del dominio público y muy difícil de revocarle el acceso a esos datos a la ciudadanía. Entonces es importante como esa transferencia tal vez de custodia de los datos o esa transferencia también de posesión de la información que efectivamente está en manos del público y no de una sola institución donde se puedan modificar o escoger qué datos se van a publicar, etc. Entonces, utilizando esas transacciones en blockchain, podemos generar pruebas criptográficas para garantizar que los datos también son íntegros y son efectivamente proceden de la institución que los generó, que no se han modificado y que esa institución ya no tiene el control o la posibilidad de modificar o borrar alguno de sus datos. Entonces, por ahí va más o menos el ejemplo este. Y no sé, Luis Diego, si vos querés hablar un poco también sobre otros casos de uso de blockchain. Disculpen, es que se me desapareció el cursor y no encontraba cómo quitar el micrófono. Ok, listo. Entonces, ahora sí, tal vez, no sé si antes alguno tiene alguna pregunta puntual y si no, ahora parte de la idea de estos ejemplos es como que todos estos conceptos se amarren tal vez en algo que muchos de ustedes pueden reconocer con casos en instituciones de salud o científicas, pero espero que eso tal vez vaya a ayudar ahora sí que tienen todos estos conceptos a que finalmente amarren en algo como más concreto. Un caso que nos gusta mucho, que es lo que puede ofrecer a esta tecnología al sector de las ciencias y la salud. Entre todas estas cosas, puede permitir la interoperabilidad de registros de salud que existen entre varios actores. Por ejemplo, está esta empresa MTBC, que lo que usan es una blockchain permisionada, o sea, una blockchain que necesita o que requiere ciertos permisos, no va a ser completamente pública, como por ejemplo en el caso de fiscal digital, que tal vez los datos tienen que ser más públicos porque son votaciones, pero entonces es permisionada un poquito más, como una capa de privacidad mayor, para guardar registros médicos. Y esto va a permitir a un paciente controlar el acceso de esos datos a través de una aplicación. Entonces, como pueden ver acá, hay tres actores que son la blockchain, el sistema que va a hacer el registro de datos, la aplicación de la empresa esta y después las aplicaciones de las instituciones de salud. Todas estas van a estar ligadas entre sí por medio de un API. O cada uno va a tener su API con sus respectivas llaves para que entonces pueda haber una interconexión o interoperabilidad de todos estos datos. Pero aún así se mantiene la integridad de los registros porque son datos de salud que son bastante sensibles. Esto va a permitir también entonces que el paciente pueda tener acceso a sus datos cuando ellos quieran, a pesar que está en el sistema que es compartido por todas estas organizaciones. Otro caso es blockchain para el acceso e intercambio de información que sea más eficiente y a un menor costo. Esto como, por ejemplo, está esta empresa en Taiwán que ya de hecho lleva varios años de estar funcionando, que lo que hacen es una integración de blockchain entre hospitales y instituciones de seguros. Entonces esto vuelve que el proceso sea más eficiente para el intercambio de datos
y también para el desembolso de los seguros, lo cual entonces también al usar contratos inteligentes o smart contracts, como hablaba Javier, hace que sea más rápido, más eficiente y que no se necesite o que se reduzca el uso de personas para llevar ciertos procesos, sino que se automatizan estos procesos. Entonces, obviamente, el recorte de horas laborales va a ser gigantesco. Entonces, ¿cómo funciona? Según esta imagen que tienen ellos en su sitio web, de hecho, va a conectar entonces a los tres actores para una transacción, en este caso, por ejemplo, para un reclamo de seguros. Entonces, está la persona, la cual se va a conectar también al sistema de la empresa. Este sistema se va a conectar con los hospitales y con las aseguradoras para que vean cómo entonces se puede hacer un autopago cuando la persona cumple o cuando se cumple el requisito para que se haga este pago. La persona va a poder entonces hacer el pago directamente, se le va a notificar, la aseguradora va a verificar el sistema, el hospital puede también enviar las facturas y los registros de salud de la persona directamente al sistema, y todo entonces puede ser verificado por medio de una aplicación que va a tener el usuario. Todo así de sencillo, todo va a ser automatizado y todo obviamente va a ser muchísimo más rápido tal vez que ponerse a hacer todo manualmente. Otra ventaja que ofrece blockchain para el sector de ciencias y salud es una mayor integridad de datos interoperables. Entonces está, por ejemplo, esta organización, este emprendimiento que salió de MIT Media Lab, que ofrece una tecnología basada en blockchain para crear un ecosistema que brinda acceso a un historial médico que va a ser interoperable, pero siempre centrado en el paciente. Entonces lo que hacen es que crean ese sistema en el que se sabe que hay datos de una persona que está en varias instituciones, ya sea en un hospital, en la aseguradora, en el sistema de salud del país. Puede que cada uno tenga sus registros, pero todo esto se va entonces a conectar finalmente dentro de esta red y manteniendo la integridad de los datos, donde entonces la persona va a saber que todos sus datos van a estar seguros, todos los datos van a mantenerse íntegros, a pesar de que están en diferentes sistemas, y la persona puede entonces acceder a todos los datos desde una misma plataforma usando esta aplicación, siempre de manera segura y de manera privada. También, ¿qué ofrece? Ofrece mayor trazabilidad a la cadena de valor, lo que ayuda entonces a evitar fraudes, por ejemplo, fraudes en medicamentos, en dispositivos médicos, fraudes en que haya alguna copia que tal vez se les vende como si fuera un original, y esto entonces va a aumentar la confianza de los pacientes. Por ejemplo, está el servicio de PharmaTrust, que permite a compañías farmacéuticas, que en realidad puede ser un sistema que puede aplicarse para cualquier industria, permite la trazabilidad de productos desde el punto de producción hasta el consumidor final. Entonces, como pueden ver en este diagrama, que en realidad se ve bastante complejo, pero lo clave es que se ve cómo va saliendo desde la fábrica por cada una de estas etapas que tiene que pasar un medicamento. En este caso, vean cómo abajo está la capa de blockchain. Todos los datos a fin de cuentas van a quedar registrados. Puede que haya pasado el producto de un lugar a otro, de un agente a otro, de una persona a otra, pero los registros como tal de dónde está ese producto se van a mantener todos dentro del mismo sistema blockchain, el cual va a estar conectado a la aplicación, que va a tener acceso entonces, como pueden ver esas fotos de las personas, que el consumidor final va a tener acceso a toda la información de a dónde estuvo desde el punto 1 hasta el punto que lo compré, este medicamento, este dispositivo médico, lo que sea, y va a estar certificado. Entonces va a haber una certificación de que este producto de verdad que yo estoy consumiendo es el que vino desde el punto de origen hasta mí y que se mantuvo y que no es una copia y que no hubo fraude y que no hubo nada en el intermedio. Y finalmente, otro caso de uso es para ofrecer mayor seguridad y control en transacciones de dinero y reclamos de seguros. Esto como, por ejemplo, la empresa Change Healthcare, ellos dicen que son la primera plataforma empresarial para servicios de salud. Y de hecho ya están registrando unos 50 millones de transacciones al día. Y entonces esta plataforma lo que hace también es conectar proveedores con los que pagan durante el proceso de reclamos de seguros.
Esto entonces permite obtener a tiempo real un proceso de cómo van los seguros. Entonces, usando la plataforma, todo se conecta. Vamos a saber entonces con total certeza y trazabilidad en qué momento está mi reclamo de seguro. Vamos a saber quién fue el que autorizó cada uno de los procesos, quién fue el que lo firmó, como decía Javier ahora, con la llave privada de esta persona, y así saber entonces todo el proceso, desde que se hizo el reclamo hasta que finalmente se desembolsó el dinero. Esto, si bien es para seguros, puede ser usado para cualquier sistema. Lo que nos interesa saber es mantener la trazabilidad, saber quién es el que firmó, quién es el que autorizó, quién, digamos, por ejemplo, durante la fabricación de un dispositivo médico, que se hayan seguido las regulaciones, que quién fue el que sacó el dispositivo de la máquina, si estuvo en la temperatura correcta, si se hizo tal análisis de requisitos. Todo esto puede certificarse dentro de una blockchain y eso a fin de cuentas, la imagen total de toda esta trazabilidad ya va a llegar al consumidor final para ellos saber que entonces se cumplió con todo y, como decía Javier también ahora, con total confianza de que no hubo alguien que llegó a cambiar los registros, a cambiar tal cosa, porque como los datos se mantienen inmutables e inalterables, entonces nadie puede llegar a meterse al sistema a cambiar algo. Todo eso, lo que pasó, es la verdad del proceso total. No sé si alguno tiene alguna pregunta ahora, y si no, vamos a darle la palabra a Edgar, que nos va a explicar unos casos de uso adicionales para también continuar dando Tal más vez como un explicación. comentario, creo que las tecnologías blockchain son más aprovechadas dentro de un ecosistema donde tenemos varios actores y tenemos que coordinar ciertas cosas entre ellos. Digamos, en el caso de un expediente médico, pues podríamos tener el Ministerio de Salud, a la Caja, al INS, o sea, a la Cruz Roja, a los bomberos, todos están interesados en estos mismos datos. O en el caso de logística que presentamos más temprano, tenemos un contenedor y bueno, está quién envía el contenedor, quién recibe el contenedor, la naviera, la aseguradora. Existe un ecosistema de stakeholders alrededor de todos estos datos y ahí es donde los blockchains realmente vienen a aportar valor cuando tenemos que coordinar un poco entre distintos stakeholders con diferentes intereses. Entonces, mantener un registro inmutable de lo que está aconteciendo le interesa a todos los actores en este ecosistema. Y ahí es donde un blockchain tal vez sí tiene mayor propuesta de valor. Cuando estamos hablando de business to business, tal vez muy en una relación entre dos entes muy cerrada, tal vez no sea tan valioso, pero cuando ya tenemos otros stakeholders en el ecosistema y tenemos que también tener transparencia y accountability, la posibilidad de ser auditados y etcétera, ahí es donde un blockchain realmente sale a relucir. Una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. 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 En el caso, por ejemplo, digamos un expediente digital, digamos que hay diferentes actores que están llevando el control de un expediente centralizado para un paciente. ¿Qué pasa, digamos, en un escenario donde uno de los actores, por así decirlo, de no sé, que meta las patas y ponga y meta una información que está mal ahí? ¿Cuál sería como el proceso, como el rollback, como para que alguien diga, mira, esto no está bien, tenemos que corregir o volvernos hacia el histórico anterior? Bueno, muy buena pregunta. En el caso de blockchain es un registro unidireccional, solamente incrementa su tamaño. No podemos reemplazar un registro anterior. Lo que sí podemos hacer es rectificar un registro con otro registro. Entonces, si algo pasó, podríamos llegar a hacer una corrección de los datos y siempre va a quedar el rastro de que en algún momento hubo un error y se llegó a corregir, pero no podemos borrarle el error como tal. Entonces, es importante pensar en formas de poder ajustar y rectificar los datos en caso de que hubo un error, porque errores pasan, pero sí no podemos perder el registro de que eso pasó. Entonces, hay formas de crear contratos inteligentes que tengan estas como cláusulas para
rectificar algún dato en caso que fuera necesario, pero sí no podemos borrarle el error, solamente añadir un registro adicional que lo corrija. Ok, buenísimo. Bueno, excelente. Sí, para añadir ahí un poco también es como cada jugador, cada nodo tiene su propio registro, posiblemente es más fácil encontrar esos errores porque el consenso, los diferentes jugadores van a decir, ese registro está malo, se tiene que corregir o se va a omitir del próximo bloque. Entonces, es hasta mejor tener varios jugadores que tienen sus propias versiones, digamos, o registros, y cuando hay diferencias, entonces ahí se puede llegar a identificar el error. Aquí creo que nos quedan unos 15 minutos en la hora agendada. Me gustaría darle el chance a ustedes también que hagan preguntas o que comenten sobre los casos de uso. Tal vez rápidamente para pasar en otros casos que están fuera de salud. Está del Emiratos Árabes Unidos o el United Arab Emirates, a donde se está ya usando una plataforma en blockchain para encriptar y proteger los datos de salud. O sea, ya un gobierno lo está haciendo. Muy similar a lo que explicamos antes, ¿verdad? Donde las entidades de salud, farmacéuticas, sistemas de hospital y de salud públicos y privados, también los profesionales pueden acceder a la misma información y los usuarios son los que dan el permiso para hacer eso, y también da un poco de portabilidad. Esto es importante tal vez en el contexto de Costa Rica también para incentivar el turismo médico, a donde posiblemente turistas pueden ya llegar con su expediente médico, a donde el sistema de salud local puede confiar en esos datos porque tienen pues ya trazabilidad de medicamentos que ha usado ese usuario, datos de las clínicas o los profesionales que le han dado tratamiento. En fin, es una manera de conectar los agentes de salud. Otro ejemplo es en Estonia, GuardTime, que también está usando APIs para conectar a diferentes actores de salud y por medio de contratos inteligentes ver que cumplen con ciertas regulaciones. Aquí nuevamente estamos tratando de ver que el ecosistema se está creando ya, donde esto ya no estamos hablando de un futuro próximo, sino el futuro de hoy, lo que ya estamos viendo en el mercado. Aquí describo un poco el sistema de GuardTime. Quiero dejar un poco más de tiempo, entonces si tienen preguntas sobre eso lo podemos ver más a fondo. Pero finalmente, para empezar la conversación o las preguntas acá, blockchain sirve para incrementar la confianza y la transparencia en el registro de datos, sea en ciencias, sea en salud, investigación, elecciones, política, derecho. Hay varios diferentes casos de uso. Hoy día nos queríamos enfocar en lo que es salud y ciencias, pero como mencionaba Javier, el blockchain funciona mejor cuando hay un ecosistema, cuando varias diferentes instituciones y usuarios adentro de las mismas instituciones pueden confiar y tener transparencia en los datos que están usando y pueden acceder a esos datos de una manera fácil sin necesariamente tener control sobre esos datos, especialmente en salud, tema de privacidad, de cómo se están usando estos datos, quién tiene acceso y quién no, por qué tiempo. Digamos, yo puedo darle acceso a mi expediente médico a una institución, un hospital, nada más para el momento donde ellos me están dando cierto tratamiento, o un doctor nada más para el momento a donde ellos lo necesitan. Pero no es que si yo les doy el expediente médico, ellos lo tienen disponible y lo pueden usar o vender o qué sé yo, ¿verdad? Con esos datos. Entonces es un poco el contexto y bueno, lo dejamos ahí. Si tienen preguntas, por favor, por el chat o pueden prender su micrófono y estamos a su disposición. Muchas gracias.